Muy buenas a todos, soy Marc, psicólogo experto en terapia de realidad virtual de Sayus, y hoy os doy la bienvenida a este nuevo webinar donde vamos a aprender a gestionar el estrés y la ansiedad mediante la realidad virtual. Como sabéis, hace un tiempo ya la realidad virtual se viene utilizando en múltiples trastornos, especialmente, digamos, el más top, el más utilizado, son los trastornos de ansiedad en los que hay mayor eficiencia demostrada. Entonces, vamos a ello. Empezaremos por lo más básico, ¿no? ¿Qué es la realidad virtual? Para los que no lo conozcáis, la realidad virtual son entornos que pueden ser o bien 3D o bien reales, creados en este caso por nosotros con la intención de paliar diversas patologías. En este caso que nos atañe, pues serían los trastornos de ansiedad. Bien, este tipo de entornos, en nuestro caso, en el caso de que hablamos de Sayus, son entornos generados por nosotros mismos, entornos hechos por 3D, que la cual además tiene la posibilidad de interaccionar con el paciente. Es decir, nuestros vídeos no es un vídeo que le damos al play, empieza y acaba, sino que entre medias tenemos diferentes variables que pueden entrar en juego para poder interaccionar con el paciente, ¿no? Además de ello, la realidad virtual, el punto más importante, nos permite una estimulación multisensorial, que quiere decir que simplemente no solo nos limitamos al estímulo visual, sino que también tratamos, en este caso de la relajación, de llegar al punto óptimo de relajación mediante tanto estímulos visuales como estímulos auditivos. La idea de la realidad virtual es sobre todo generar el sentido de presencia, es decir, que el paciente sienta las mismas emociones, los mismos pensamientos y tenga las reacciones similares a las que tendría expuesto en una situación real. A partir de aquí, un pequeño inciso simplemente, ¿cuáles son las ventajas de la realidad virtual versus las terapias tradicionales? Ya pueda ser, por ejemplo, una exposición en terapia de imaginación o una exposición en vivo. En cuanto a la primera opción, en cuanto a terapias de imaginación, evidentemente la realidad virtual es mucho más inmersiva en lo que es la terapia de imaginación, simplemente porque no es lo mismo, evidentemente, imaginarnos que nos vamos, por ejemplo, a un entorno bajo el mar, a un entorno relajante, que directamente estarlo viviendo, tenerlo delante y además, como que comentábamos antes, ¿no? Complementarlo con estímulos auditivos. Además, ayuda muchísimo porque seguramente os lo habréis encontrado. Hay muchísimos pacientes con poca o con directamente ninguna imaginación en los cuales les es muy difícil meterse en este papel de imaginar, de empezar a sugestionarse para llegar a lo que es el estado de relajación que buscamos. En este caso también la realidad virtual ayuda y mucho a paliar con este tipo de pacientes, ¿no? Además, nos permite un control total de la sesión, porque pensad que nosotros estaremos viendo en todo momento lo que está viendo el paciente, con lo cual tenemos el control en todo momento de lo que está pasando. Por el otro lado, en lo que es la realidad virtual versus la exposición en vivo. En casos de relajación, evidentemente es mucho más sencillo, por ejemplo, sacar al paciente directamente en consulta, por ponerse un ejemplo, ¿no? No es lo mismo tener al paciente delante, ir sugestionándolo lentamente, que cierre los ojos, que se vaya, digamos, metiendo poco a poco en un estado de relajación, que directamente ponerle las gafas junto con los auriculares y decirle, y que él mismo vea que se encuentra en un entorno, por ejemplo, nadando con delfines, y a la par que escucha una meditación guiada que le enseña, pues, por ejemplo, a hacer una respiración diafragmática o la que consideremos más adecuada, ¿no? Además, otro punto importante en el caso ya no de relajación, sino por ejemplo de terapias de exposición, nos permite también tener un control total de la sesión, es decir, un control de los parámetros que en ninguna situación se nos pueda escapar en caso, por ejemplo, hablamos de exposiciones, por ejemplo, en acrofobia, ¿no? Que no nos la vamos a jugar a llevar al paciente al filo del abismo para hacer una exposición, sino que eso no es necesario porque lo podemos hacer mediante realidad virtual. A partir de aquí, la realidad virtual de Sayus. Mostraros un poquito cómo es Sayus y cómo funciona. Bien, como veis, estos son los dos elementos únicamente que necesitamos para trabajar con realidad virtual. Vuestro ordenador personal con conexión a Internet y, por otro lado, lo que veis en imagen, las gafas de realidad virtual. Ambos dispositivos, al final, lo que vamos a hacer es, mediante conexión Wi-Fi, vincularlos, con lo cual todo lo que lancemos en nuestro ordenador quedará reflejado directamente en las gafas. Es decir, vamos a tener el control de la sesión y no necesitamos más elementos que estos, aunque he de deciros que también existe la posibilidad, en caso de que lo creáis conveniente, de incorporar otra herramienta que es el biofeedback, que básicamente es un dispositivo que capta la respuesta electrodermal de la piel con la idea sobre todo de parametrizar la ansiedad, tener unos datos objetivos y poder hacer un buen seguimiento. En casos de relajación, lo que veríamos sería evidentemente pues, un descenso de la actividad fisiológica, en este caso la respuesta, como os he dicho, electrodermal de la piel. Trabajar con realidad virtual
muchas personas lo que les pasa realmente, piensan que es muy difícil, piensan que es algo muy complejo y nada más lejos de la realidad. La realidad virtual es realmente sencilla para trabajar con ella. Particularmente nuestra plataforma tiene una interfaz sencilla, tiene una interfaz intuitiva. Además, no solo eso, sino que, bueno, en caso de que tengáis algún día cualquier duda, si estáis trabajando o pensáis trabajar con nosotros, que sepáis que tenemos un equipo de psicólogos dispuestos para vosotros, para lo que necesitéis. De todos modos, sinceramente, creo que eso no será necesario porque es realmente sencillo trabajar con realidad virtual, como vamos a ver a continuación en los ejemplos de este mismo webinar. Entonces, ¿qué es lo que ofrece Sayus? Es decir, ¿qué es lo que ofrece la terapia de realidad virtual que no ofrecen las terapias tradicionales? En primer lugar, sobre todo, eficacia, efectividad, mejoría en los tiempos. Es decir, al final lo que conseguimos es los resultados de remisión de patología, pero a mayor velocidad. Ya sabéis lo que pasa hoy en día. Los pacientes entran por la puerta y nos piden inmediatez. Quiero que lo hagas ya. Entonces, dentro de las posibilidades, porque no hay nada inmediato, no hay nada instantáneo, pero sí que con realidad virtual podemos garantizar un proceso más rápido y eficaz, sobre todo. En cuanto a, por ejemplo, las terapias pueden ser muchísimo menos costosas, por ejemplo, si comparamos una terapia tradicional de miedo a volar, que consta al final de exposición real, con una terapia virtual, evidentemente el coste para el paciente es abismalmente inferior. Por otro lado, incrementar el compromiso del paciente. ¿Por qué sucede esto? Por varios motivos. Uno de ellos es el que os comentaba anteriormente, es el biofeedback, es decir, poder parametrizar la ansiedad del paciente, que nuestra aplicación te diga, por ejemplo, que durante esta sesión respecto a la anterior ha habido mejoras y que tu actividad fisiológica efectivamente ha disminuido, es un punto a favor para nosotros, los terapeutas, porque evidentemente sabemos que estamos haciendo la terapia bien, pero también para el paciente es muy importante que cuando haya progresos, comunicárselos al paciente, mostrarles directamente el gráfico y que ellos vean de manera tangible, con algo que pueden ver, con algo que pueden tocar, que efectivamente hay mejoras. Si pasa eso, ellos mismos se darán cuenta de que vale la pena continuar con la terapia y al final aumenta la adhesión terapéutica, que es otra de las cosas muy importantes en la realidad virtual. Además de, bueno, por supuesto es una herramienta muy atractiva, es un factor diferenciador que nos diferencia de la competencia, que ya sabemos que somos muchísimos los terapeutas que trabajamos al final en diferentes ramas, pero somos muchos las elecciones que tienen nuestros clientes, con lo cual es importante tener un factor diferenciador que haga que al final entre tú y el de al lado te elijan a ti, ¿no? Es otro de los puntos importantes de la realidad virtual, diferenciarnos de la competencia al final. En cuanto a unas simples pinceladas, optimización de las prácticas, porque evidentemente lo que os comentaba antes, el control de la sesión es total, con lo cual podemos saber exactamente qué está pasando, cuáles son las variables que entran en juego, que son más importantes a la hora de, por ejemplo, afrontar recurrentemente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, hacemos una terapia de relajación y le ponemos a nuestro paciente, por ejemplo, ¿no? Pues una respiración diafragmática y vemos que en el biofeedback no hay reacción alguna, es decir, que esa terapia ya nos sirve para saber que esa terapia no nos sirve, que tenemos que darle una vuelta de tuerca y buscar otro tipo de relajación más adecuada para nuestro paciente, pero no deja de ser positivo, no deja de ser un indicador que al final nos está ayudando a saber si nuestra terapia va bien o va mal, tenemos que dar algún cambio o tenemos que seguir por ese camino. El punto número 2, evidencia empírica de porcentaje de éxito. Esto no lo hemos inventado nosotros, o sí, pero no nos hemos basado en la nada. Es decir, tenemos muchos estudios clínicos detrás de hace más de 20 años que se lleva estudiando la terapia virtual, su efectividad y evidentemente al final los estudios no mienten, los estudios dicen que la terapia virtual es ampliamente más eficaz que las terapias tradicionales. A día de hoy esto es así, es indiscutible. Y finalmente, mayor disposición de las personas a tratarse con realidad virtual. Un ejemplo muy sencillo y muy fácil de entender sería el ejemplo del paciente fóbico. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una fobia, evidentemente lo que pasa con este tipo de pacientes es que no quieren tratarse. Saben que el tratamiento es exposición y evidentemente llevan toda la vida evitando el estímulo temido. ¿Cómo se van a querer tratar? Es evidente que no quieren. ¿Qué pasa? Que con la realidad virtual hay más predisposición, porque no deja de ser ellos perciben una situación, ya saben que no es real, saben que no tienen peligro. Aún así, evidentemente, un paciente fóbico quiere no tener esa fobia, con lo cual es mucho más sencillo que un paciente se enfrente, en este caso, por ponerse un ejemplo, simplemente a una fobia con realidad virtual que se siente más seguro que en terapia tradicional hacer directamente exposición
tanto en la imaginación, que sabemos que bueno, los resultados son los que son y no están mal, pero no hay color con la realidad virtual, como en vivo, que están muy bien los resultados que dan, pero los pacientes directamente no quieren hacer exposición en vivo. Con lo cual es un punto intermedio que hemos encontrado en lo cual los pacientes están dispuestos a tratarse y encontramos resultados. En el caso que nos atañe, ¿por qué aplicar la realidad virtual en lo que estamos hablando ahora, en ansiedad y estrés o mindfulness? En mi caso particular, en mi experiencia, simplemente deciros, yo divido lo que son las sesiones de relajación en dos tipos, igual que están divididos en nuestra plataforma. Es decir, tenemos por un lado terapias de relajación y por otro lado tenemos terapias de mindfulness. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo elijo cuál? En este caso, por ejemplo, si encontramos un paciente que nos viene con estrés, con ansiedad, con lo que sea, pero que al final lo que vamos a optar es, aparte de otras terapias, por supuesto, pero vamos a implementar una terapia de relajación virtual. La que vamos a elegir es si presenta sintomatología física, ya sea rigidez muscular, ya sea cansancio, ya sea cualquier otra somatización física causada por la ansiedad, lo que vamos a hacer es aplicar una terapia de relajación, tipo Jacobson, tipo respiración diafragmática. Aquí ya tenemos un poquito de margen para elegir, pero importante, sintomatología física, nos vamos con terapias de relajación. Otra tipología de pacientes, pacientes que vienen con la misma patología, con ansiedad y con estrés. Pero ¿qué pasa? Esta gente no tiene sintomatología física. Lo que tiene es sintomatología cognitiva, rumiaciones excesivas, pensamientos catastrofistas, lo que queráis. Pero en el caso de que encontremos sintomatología de este tipo, lo que tiene sentido es aplicar una terapia de mindfulness. ¿Por qué? Porque el mindfulness al final se centra en esto, se centra en el aquí y en el ahora, en eliminar los pensamientos negativos. Y eso es precisamente lo que necesitan los pacientes con este tipo de somatizaciones. Ahora, para poneros un poquito en contexto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentaros un caso clínico que, evidentemente, entre otras técnicas, se utilizó el mindfulness virtual. En este caso es un caso clínico hecho por Carlos Muñoz del Moral, uno de los psicólogos que trabaja con nosotros y que amablemente nos ha cedido este caso para poder daros difusión a vosotros. Ponémonos en materia, ¿no? Esta era una paciente de 47 años, divorciada, con 2 hijos, un niño de 21 años y otro de 16, ambos de diferente padre. Pareja actual poco comprometida con la relación, trabaja como profesora en un instituto de alumnos de bachillerato y refiere altos niveles de ansiedad y malestar en relación a su trabajo. Sufrió maltrato físico y psicológico por parte de 2 exparejas. Tuvo cáncer de mama en 2011 que finalmente fue extirpado. Su hijo mayor ha denunciado por agredir a su hermanastro tras una orden judicial que se trasladó a vivir con su padre y vive con su hijo menor con el que refiere dificultades de convivencia. Con este cóctel, evidentemente, pues no podíamos esperar otra cosa que la paciente pues, sufriera un cuadro de ansiedad muy bestia. No podía ser de otra manera, evidentemente, ¿no? ¿Qué se hizo en este caso? Como os he dicho, la realidad virtual es una herramienta, no es la única cosa que tenemos que implementar. Ayuda, pero no es lo único, no nos equivoquemos. Esto no es una pastilla, esto es una ayuda para los terapeutas, para hacer mejor, en este caso, las terapias de relajación, pero no podemos olvidar que tenemos que complementarlo con otras terapias. En este caso, por ejemplo, como veis, la paciente recibe tratamiento psicológico, terapia positiva, es apuntada a talleres de desarrollo personal y paralelamente, además, se le va haciendo terapia virtual. ¿Qué pasó? Que si os fijáis, realmente esta paciente tenía muchas somatizaciones físicas, lo que hemos hablado aquí, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos, a pesar de las mejoras en las habilidades psicológicas, esta mejoría, cuando nos referimos a mejoría decimos porque ya había empezado la terapia positiva, los talleres de desarrollo. Sin embargo, a la paciente le continuaban teniendo pues, la rigidez en los hombros, en la zona cervical, contracturas, dolor persistente, cefaleas, es decir, la sintomatología física de la que hablábamos antes. ¿Qué es lo que se utilizó? En este caso, una primera sesión. En la primera sesión utilizamos una relajación de Jacobson, que como sabéis consiste en contracción y descontracción muscular orientada a relajar cuerpo, a relajar la musculación, que es exactamente lo que necesitaba en este caso esta paciente. Y fijaos ya que en la primera sesión ya la paciente dijo que sentía una sensación de relajación general que no sentía desde hace tiempo. En la primera sesión. En la primera. Evidentemente, esto no acaba aquí, teníamos que continuar con el tratamiento y como veis, vuelve a acudir al centro, realiza 2 nuevas sesiones, esta vez combinando Jacobson con relajación muscular progresiva y respiración diafragmática respectivamente, ¿no? Es decir, no, podemos combinar diferentes tipos de relajación, en este caso, por supuesto, enfocándolo todo al componente físico, al componente de la somatización física.
Finalmente, el cuadro de ansiedad, después de unas cuantas sesiones, llegó a disminuir y actualmente hay simplemente pues, lo que hay son estas sesiones de repaso, entre comillas, ¿no? De pasarnos alguna vez para ver qué tal está, pero podríamos dar el caso prácticamente por concluido. La sintomatología más grave ha sido paliada mediante la terapia virtual y, por supuesto, como os decía, técnicas en este caso, por ejemplo, de psicología positiva, muy útiles para este tipo de pacientes y gran trabajo de Carlos Muñoz. En conclusión, la experiencia de inmersión de realidad virtual facilita el proceso de relajación, facilita y acelera el proceso de relajación. Esto lo que hizo finalmente fue lo que estamos viendo, ¿no? La intensidad de los cambios físicos percibidos en su estado físico y disminución drástica de los síntomas somáticos ya se hizo ver en la primera sesión. Y además conseguimos reducir no solo los niveles de ansiedad física, sino también los niveles de ansiedad psicológica, muy importantes. Finalmente nos encontramos con la paciente con unos incrementos de niveles de satisfacción y bienestar asociados tanto a la terapia positiva, muy importante, como también a las sesiones de relajación y mindfulness. Con estas dos técnicas conjuntas conseguimos resolver un caso que era un cuadro de ansiedad realmente grave. Simplemente, bueno, ya veis la situación de la que venía, con lo cual no hace falta ni decirlo. Entornos Virtual Reality Wellness, entornos de nuestro plan pensado únicamente para terapeutas que están interesados en trabajar con relajación o mindfulness virtual. Aquí los tenemos. Empezamos con los de relajación, recordar somatizaciones físicas. Tenemos, por ejemplo, ya veis, diferentes tipos de entornos, bajo el mar, la isla, relajación de Jacobson, respiración diafragmática por el mar, respiración diafragmática en la padera, pero también, por ejemplo, lo que veis a partir de este son vídeos reales, vídeos 360, donde también utilizamos evidentemente vídeos guiados. Simplemente esta división está hecha porque simplemente hay pacientes que se sienten más cómodos con un entorno virtual y otros que prefieren un entorno real. ¿Qué mejor que poder elegir? Continuamos ahora con el mindfulness, somatizaciones cognitivas, que podéis encontrar. Como veis, ¿no? Tenemos el primero que no es bajo el mar, sino que sería el escaneo corporal. El programa de mindfulness para niños, especialmente útil, por ejemplo, para niños con problemas del control de los impulsos. Incluso se emplea también para chicos con TDAH, que ya sabemos que, bueno, que son un tipo de niños que, bueno, que suelen generar problemas en el colegio, que al final sienten mucha ira y frustración porque no acaban de encontrar su sitio. Este es el programa perfecto para que los chicos aprendan a autogestionar, por ejemplo, emociones como ira o frustración mediante, por ejemplo, como se hace en esta misma relajación, una respiración diafragmática. Luego, entre otras opciones, pues vemos el paseo consciente, el entorno de primavera-verano, nadando con delfines y raíces profundas, que son dos de los más utilizados y que realmente tienen mucho éxito. Al final, lo que os recomendaría en caso de que os lancéis a trabajar con realidad virtual sería echar un vistazo a todos, quedaos bien con el contenido de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es diferente y os daréis cuenta de que cada uno de estos entornos tiene un paciente objetivo para realizar la terapia de relajación. Es decir, al final tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando en esta de meditación guiada, de qué es lo que se habla para poder ajustar al máximo la relajación que necesita el paciente con la que le damos. Finalmente, otro de los entornos que aparece en lo que es el VR Wellness es el entorno de distracción. Este entorno es útil para varias cosas. Digamos que inicialmente fue pensado para terapias de distracción del dolor, se está utilizando actualmente en varios hospitales en plantas de oncología, orientados sobre todo pues, a pacientes oncológicos, ¿no? Digamos, a evitar la distracción del dolor mediante la quimio. Sin embargo, a unos cuantos estudios después descubrimos que era un entorno perfecto, por ejemplo, para trabajar atención selectiva y memoria de trabajo. Dos cositas que, por ejemplo, los pacientes con TDAH o con trastorno de espectro autista pueden necesitar. Es decir, al final, otro punto importante que debemos tener en cuenta es que hay muchos entornos distintos o un entorno, por ejemplo, puede estar pensado para un tipo de patología, pero no es óbice para que no funcione con otra. Por ejemplo, dentro de ensayos puedes encontrar un entorno de amaxofobia, de miedo a conducir,
que evidentemente funciona para las personas con fobia a conducir, pero también funciona exactamente igual de bien para personas que tienen un trastorno de estrés postraumático por accidente de conducción. No es la misma patología, pero en este caso el entorno en sí es perfectamente aplicable. Del mismo modo con prácticamente todos los entornos. Y finalmente lo que encontramos ya fuera de los entornos de realidad virtual es la psicoeducación, es decir, la explicación del trastorno en sí, en este caso de la ansiedad, ¿no? Pues como veis, hay ciertos vídeos pensados para poner al paciente en primera sesión con la intención de que conozca su trastorno, es decir, como veis, ¿no? Que tenemos consecuencias del estrés, control de respiración, cómo nos afecta el estrés, cómo manejo el estrés, ¿no? Es simplemente que el paciente conozca el trastorno y algunas de las herramientas necesarias para paliarlo, ¿no? Sobre todo, esto es imprescindible utilizarlo en primeras sesiones. Es fundamental tener una buena psicoeducación del paciente, una buena comprensión de su trastorno para que luego evidentemente esté predispuesto y tenga ganas de tratarlo. Primero comprensión y luego tratamiento. Muy, muy, muy importante también a la hora de hacer las terapias tener en cuenta este punto porque es fundamental. Acerca de Sayus. Un poquito nuestra historia. Aparte de lo que os he contado, somos una empresa ya presente en 35 países diferentes con más de 700 profesionales utilizando hoy la herramienta de Sayus. Y lo que queremos simplemente es llegar lo más lejos posible, ayudar al máximo número de personas a paliar sus patologías de manera rápida, eficaz y segura. Y sobre todo, que se sientan cómodos en terapia. La terapia virtual ya no es una cosa del futuro, hace tiempo que dejó de ser cosa del futuro, ya es una realidad, ya está presente y ahora simplemente es cuestión de tiempo que se acabe extendiendo y que prácticamente todo el mundo acabe incorporando este método, simplemente porque es mejor. ¿Qué hacemos? En este caso, nos poníamos con el tema de la relajación y mindfulness. Evidentemente, Sayus ofrece mucho más que relajación y mindfulness. Podemos encontrar diferentes entornos para tratamientos de fobia, del trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático, TDAH, trastorno de espectro autista. En fin, el abanico es bastante amplio en cuanto a tratamientos. Y ahora, finalmente y finalizada la presentación, sí que me gustaría mostraros un poquito, ¿no?, la manera de trabajar con Sayus. Para ello lo que vamos a hacer es entrar de inmediato en la Tool Suite, que es la web de Sayus, y desde allí vamos a ver cómo se trabaja. Bien, ahora mismo nos encontramos en la entrada de Sayus. Como veis, es muy simple. Simplemente para trabajar con Sayus es acceder a sayus.pro. Evidentemente necesitaremos, por supuesto, unas gafas y un biofeedback para poder trabajar con ello. Pero, como veis, el método de acceso es muy sencillo. Yo simplemente escribo mis credenciales. Y aquí estamos. Ya estamos dentro de la plataforma de Sayus. Ahora, como veis, aquí hay que añadir un dispositivo. Simplemente lo vamos a añadir. Y aquí lo tenemos. Cuando aparece este iconito, es que ya están las gafas conectadas. A partir de este momento, a partir de este momento podemos empezar a trabajar. Nos vamos a tratamientos y en este caso, claro, vamos a mostrar lo que toca, ¿no?, que sería terapia de relajación. Con lo cual, nos vamos al apartado de relajación. Perdonad, porque este ratón no funciona muy bien. Ahora nos vamos al apartado de relajación y aquí encontramos, hay dos páginas como veis, aquí encontramos algunas de las opciones. Para poneros un ejemplo de, en este caso, cómo se utilizaría, ¿no? Vamos a seleccionar una escena, por ejemplo, relajación de Jacobson. Entramos en relajación de Jacobson, lo primero que encontramos es el título de la sesión. Por defecto ya se nos pone el día y la hora. Normalmente lo ideal es acompañarlo con el nombre del paciente. En este caso, pues vamos a poner Marc Sesión Relajación. Y descripción, por si queremos poner cualquier cosita que creamos destacable. Yo que sé, por ejemplo, el paciente llega tarde a la primera sesión.
esto que hemos hecho ya va a quedar almacenado en el momento en que lo queramos ver. Bien, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no? En primer lugar, aquí lo veis señalado, esta es la pequeña pantallita desde la cual nosotros vamos a tener el control de la sesión, vamos a ver absolutamente todo lo que pasa. Aquí, en este pequeño cuadrito que pone eSense, ¿esto qué es? Esto es el biofeedback, es decir, esto es el dispositivo que capta la respuesta galvánica de la piel. Aquí tenemos las gafas de realidad virtual, desde donde vamos a mostrar las sesiones al paciente. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en medio? Las diferentes variables que podemos implementar. En este caso, por ejemplo, podemos elegir la parte del cuerpo en la que queremos centrar la relajación. Y otra pequeña cosita importante. Esto de aquí que veis aquí sirve para mandar mensajes al paciente. ¿Por qué? Porque lo ideal es tener al paciente con las gafas puestas, pero también con auriculares. Con lo cual, para no romper la inmersión, porque tampoco nos conviene romper el estado de relajación que estamos intentando inducir, si queremos mandar cualquier tipo de mensaje y lo escribimos en este recuadrito, el paciente lo va a recibir por escrito directamente en las gafas, con lo cual continuamos en la situación de relajación sin romper la inmersión. Y por otro lado, en la otra parte, lo que tenemos aquí, estos comentarios ya sí que son directamente para nosotros. Cualquier cosita que queramos guardar, cualquier comentario, lo ponemos en este campo y quedará almacenado en el informe posterior. Y aquí finalmente tenemos las variables de configuración. Estas son las variables previas, es decir, hay que configurarlos antes de darle al play para que se pongan en marcha, sino que no tendría mucho sentido estar en medio de la sesión sin música y de repente activarla, ¿no? O sea, tampoco ayudaría mucho a lo que estamos buscando, ¿no? En este caso, podemos elegir tanto si queremos música de ambiente como si no, como si queremos ver el avatar que estamos viendo aquí, que sería el avatar del profesor. Ahora, para daros una mejor idea todavía más aproximada de qué es lo que van a ver los pacientes cuando les pongamos las gafas, os voy a mostrar un pequeño vídeo de introducción muy breve, simplemente pues, para que os podáis hacer una mejor idea de qué ven los pacientes cuando se ponen las gafas. Estira las piernas. Dirige las puntas de los pies hacia arriba. Y cuando te lo indique, aprieta los glúteos mientras tensas las piernas, los tobillos y los dedos de los pies. Ahora tensa. Siente la tensión desde los glúteos, pasando por las piernas, los pies y la punta de los dedos. Tensa. Descansa. Pues este sería uno de los pequeños ejemplos que os podríamos poner en cuanto al uso de Sayus. De todos modos, podemos ver alguno más, ¿no? Acabamos de ver este ejemplo de respiraciones Jacobson, pero como habéis visto, hay bastante más contenido disponible, ¿no? En este caso, por ejemplo, por comentar un par de cositas, como habéis visto, ¿no? Tenemos delante un profesor que al final, por imitación, es mucho más sencillo hacer los movimientos requeridos. Además, tenemos el estímulo auditivo, la meditación guiada, que nos va guiando en todo momento con lo que tenemos que hacer. Y además, evidentemente, y para mí el factor más importante, estamos fuera de cualquier consulta, estamos en un nuevo entorno, con lo cual es mucho más sencillo el llegar a lo que es el proceso de relajación por este medio. Un ejemplito más, por ejemplo, pues mira, nos podemos ir a la Tool Suite de nuevo y ahora lo que vamos a hacer es ir a un ejemplo de Mindfulness, en este caso, pues de nuevo, ¿no? El mismo proceso, entramos en Mindfulness y entre las diferentes opciones que tenemos, por ejemplo, pues elegimos paseo consciente, como os he dicho, personas con somatización cognitiva, muy importante. De nuevo encontramos lo mismo, simulación del biofeedback, pantalla principal, diferentes variables que podemos ir utilizando. Y aquí también tenemos, aquí debajo, como veis, que esto no lo he mostrado antes, un pequeño manual por si tenéis cualquier consulta, cualquier cosita que queráis repasar del protocolo de intervención, lo tenéis aquí directamente por si lo necesitáis.
Bien, y entonces, como en el caso anterior, lo que vamos a hacer ahora es ver un pequeño vídeo de muestra, que sería lo que estarían viendo nuestros pacientes. En este caso, el paso consciente, una de las escenas de mindfulness que tenemos disponible. Entonces, vamos a ello. En el siguiente ejercicio de mindfulness, vamos a despejar nuestra mente, nuestras preocupaciones. Centra tu atención en el movimiento de la aguja, de un lado para el otro. En la práctica de mindfulness no hay fracaso. Es un ejercicio de atención plena. Ves los limones. Céntrate en ellos. Bien, pues este sería, por ejemplo, otra de las opciones que tenemos disponible pues, dentro de los entornos de mindfulness. Como ya sabéis, ¿no? Nos centramos por un lado en sintomatología física, sintomatología cognitiva. En este caso, como habéis visto, nos centramos sobre todo en los pensamientos del paciente, ¿no? Esta, por ejemplo, es una meditación ideal para pacientes, como hemos comentado antes, ¿no? Con excesivas rumiaciones, con pensamientos catastrofistas, lo que hacemos es sobre todo centrarnos en el aquí y en el ahora y eliminar todos esos pensamientos disruptivos que al final son causa de la ansiedad, pero que tenemos evidentemente que trabajar y que trabajaremos mediante la realidad virtual. Básicamente, lo que habéis visto, es decir, la manera de trabajar con todos nuestros entornos va a ser siempre la misma, es decir, vamos a tener un vídeo de base en el cual encontraremos diferentes variables que podemos o no implementar en función de lo que necesite nuestro paciente y aparte también, por supuesto, hacer el seguimiento mediante el biofeedback. También, pues en este caso, sobre todo, nos indicará si los niveles de ansiedad del paciente están bajando, es decir, básicamente nos van a indicar si la relajación que hemos elegido para el paciente en cuestión es correcta o no, que siempre nos va bien, tanto para tener un indicador positivo de que por aquí debemos continuar, como al revés. Si no está funcionando, nos ponemos con otra técnica que sea más efectiva para el paciente en cuestión. Y bueno, nada, finalmente hasta aquí lleva el webinar de hoy. Espero que os haya gustado y os espero en el siguiente. Y nada, simplemente para finalizar, os mostraré un pequeño vídeo de muestra para que veáis pues, todo el contenido de la plataforma, brevemente resumido, ¿no? Pero para que tengáis una idea también general de lo que es Science. Así que vamos a ello. Bueno, pues hasta aquí el webinar de hoy. Un placer y nos vemos en el siguiente. Que paséis buen día.